tardes. Gracias a la Asociación Mexicana de Patología por permitirme presentar este trabajo. De manera de introducción, los factores de crecimiento tipo insulinoide, denominados IGFs por sus siglas en inglés, participan en el crecimiento, en el desarrollo y en el metabolismo en el cuerpo humano. Estas factores se unen a proteínas de unión al factor de crecimiento tipo insulinoide para así poder formar un complejo trimolecular para llegar al órgano blanco. En la última década se han descrito 7 proteínas de unión al factor. 7 proteínas a estos factores, siendo la IGBP3 la más abundante en el organismo. Dentro de la fisiología de la enfermedad, más que nada por la infección por hepatitis C, podemos ver que esta puede ser muy dinámica. Diversos estudios han descrito que la IGBP7 se ha relacionado directamente con el grado de fibrosis en pacientes con hepatitis C. Por otro lado, tenemos que las proteínas 1 y 5 han sido descritas tanto en esteatosis como en esteatopatitis en hígado graso no alcohólico, pero la participación del resto de las moléculas todavía no han sido descritas. Es por ello que el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la concentración de estas proteínas de unión en pacientes con hepatitis C y sujetos no infectados, así como su asociación en el grado de fibrosis. Este fue un estudio transversal, multicéntrico. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de hepatitis C, a los cuales tenían diagnóstico de fibrosis por FibroScan y FibroTest. Se compararon con sujetos donadores con serología negativa para este virus, de los cuales se obtuvo consentimiento informado. De los dos grupos se tuvo muestra sanguínea y por tecnología de arreglo de suspensión múltiple se hizo la determinación de estas proteínas. Para el análisis estadístico se utilizó una ANOVA y análisis ortogonales. En esta tabla les muestro los datos demográficos de los sujetos de estudio. Se incluyeron un total de 108 pacientes comparado con 165 controles. El género predominante fue el femenino en el caso de los pacientes versus el masculino en el caso de los hombres, en el caso de los controles, perdón. La edad promedio de los pacientes fue 40 años aproximadamente. Los dos grupos tenían sobrepeso. En el caso de las proteínas, muestran el eje de las X en color amarillo a los sujetos infectados por hepatitis C y en color azul a los controles. En el caso de la proteína 1 podemos ver que no hay diferencias significativas. Para la proteína 2 se ve un incremento claro de esta en los pacientes infectados. Para la proteína 3 vemos que no hay diferencias significativas. Para la proteína 4 vemos un claro incremento de esta en los pacientes infectados comparado con los controles. En el caso de la 5 no hay diferencias significativas. En la 6 tampoco se encontraron diferencias significativas y en la 7 se ve un claro incremento de esta proteína en los pacientes. Luego quisimos ver cómo se comportaban estas proteínas en la progresión de la fibrosis. En la primera figura les muestro en color azul los controles, luego en color verde a los pacientes que se pusieron en F0, F1, luego en color amarillo los pacientes F2, F3 y en color rojo los pacientes con F4. Podemos observar diferencias significativas entre los controles y el grupo con F2, F3 y entre los controles y F4 en el caso de la proteína 2. Para la proteína 4 vemos diferencias significativas entre controles y pacientes F2 y F3 y controles y pacientes en F4. En el caso de la proteína 5 podemos ver diferencias en primera instancia entre los controles y F0 y F1
Luego, los controles con F2 y F3. Asimismo, entre grupos entre F0, F1 y F2 y F3. Y luego F2 con F3 y F4. En el caso de las 7 podemos observar las mismas diferencias significativas entre controles y F2 y F3, entre F0, F1 y F2 y F3, así como entre controles F y F4 y F2 y F3 con F4. Entre los pacientes y controles, la proteína más abundante fue la 3. También se observó que se elevó 5 veces la proteína 2 en pacientes comparado con los controles, así como la 4 y la 7 se elevaron 3 veces más en pacientes comparado con los controles. Entre pacientes no hubo diferencias significativas en la 1, en la 3, en la 5 y en la 6, pero al clasificarlos por el grado de fibrosis se puede ver un aumento entre la 2, 4, 5 y 7. Es por ello que nosotros concluimos que estas proteínas de unión son inducidas en la hepatitis C y durante el proceso de fibrosis se observa un incremento, por lo que se puede ser un posible biomarcador para esta enfermedad. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo nomás quiero hacer una porque va por estaturas, voy yo primero. No, nada más, esto, si no fueran hepatitis por daño hepático por virus C, ¿cómo se comportaría? ¿Eso a qué lo atribuyen? ¿A la infección per se o al daño hepático, o si nos permitiría diferenciar si hicieran otro grupo de también pacientes con daño hepático, pero no por virus C? Bueno, el objetivo de nuestro estudio fue ver el comportamiento de estas proteínas, ya es que han sido relacionadas con el daño hepático. Entonces, estamos trabajando en diferentes enfermedades como NASH, alcohol y hepatitis C. En este caso, yo estoy mostrando cómo se comportan en hepatitis C. Falta ver los siguientes resultados para ver si estas proteínas aumentan y disminuyen. Aunque en la literatura se describe que la 1 y la 5 están aumentadas en el hígado graso no alcohólico, en nuestros resultados no se ve así, se ven iguales con los controles y los pacientes infectados por virus C. Okay. Linda. Muchas gracias por tu trabajo, muy interesante. Gracias, doctora. A mí me pareció que la que definitivamente tiene más una tendencia conforme avanza la fibrosis es F2. Y no F2, sino la proteína 2. Cuando haces la comparativa de las diferentes proteínas con tus diferentes grados de fibrosis, aunque tienes significado estadístico, tienes demasiado overlap. Algunas desviaciones estándar son demasiado grandes. Mi sugerencia sería buscar qué es lo que te está dando esos subgrupos diferentes, porque quizás ahí es donde puedes hacer subanálisis y encontrar más datos en relación a en qué situación está aumentada y en qué no, porque si bien diferenciaste por fibrosis, habrá otros factores como mayor hipertensión portal, otras complicaciones, otra causa de hepatitis C, porque hay pacientes que tienen 2 o 3 etiologías, no sé, o sea, buscar en esos datos para que puedas tener un resultado óptimo que sea aplicable eventualmente a la clínica. Gracias, doctora. Está muy interesante, gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora.